Ahí está, igual. Después se recorta, así que no importa si cómo viene la mano. Bueno, muchas gracias por compartir, digamos, esta charla, este diálogo que vamos a mantener hoy. La idea es que podamos conversar acerca de la experiencia de la educación universitaria en contexto de encierro, específicamente la relación entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Unidad Penal 15 inserta en el complejo penitenciario este de Batam. Eh, Así que bueno, yo me presento, yo soy Andrés Murad, abogado, tengo una maestría en criminología y la idea es dejarles a ustedes también para que se presenten un poquito y que nos vayamos conociendo. Bueno, soy María Julia Milcar, abogada y especialista en docencia universitaria, y en la Facultad de Derecho soy profesora adjunta de Derecho Político, que es como es una de las asignaturas del primer año. eh, la enseñanza del Derecho Político es la que me acercó al aula universitaria de la UP15 en marzo de 2016, y ahí he permanecido hasta la fecha. Este año también se incorporaron las estudiantes de la Unidad Penal 50. Y lo dejo ahí a Juanjo, que es el que más trayectoria tiene ahí en el complejo. Bueno, mi nombre es Juan Coscujuri, soy profesor de historia y licenciado en historia, especialista en docencia universitaria y bueno, estudié Derecho en su momento y en la Facultad de Derecho soy profesor adjunto de Historia Constitucional Argentina eh, desde el año 2000 y en la Facultad de Humanidades soy profesor adjunto de Sistema Educativo y Currículum. Y en la Unidad Penal me inicié como docente en el cuarto año de la escuela secundaria, en el año 91, y en el año 92 nosotros trabajamos el primer ingreso entre los docentes que estaban en ese momento, que algunos de ellos abogados y abogadas, que fueron docentes y otros siguen siendo. En este caso estaba la doctora Susana Nudelman y el doctor Perecegui, y bueno, con ellos trabajamos la primera propuesta del bachillerato de adultos, que era la única oferta que había, y esos eran los primeros egresados. Habían iniciado un bachillerato en el año 88 y egresaron en el año 91 en una institución, en la escuela Media 14, y que por otro lado estaba a cargo de la dirección del profesor Francisco Manes, que también ha sido un reconocido profe en el sistema medio de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, así nos iniciamos nosotros en esa actividad que yo fui llevando varios años entre el colegio y también en este proyecto de la universidad. Y bueno, y ahí hubo un primer acercamiento, que es donde se crea el aula universitaria. Se logra el espacio que se tiene, digamos, al lado de lo que era la oficina de tratamiento. Y bueno, fue un espacio que, con las continuidades y discontinuidades, el primer antecedente de convenio, que luego no se llegó a efectivizar por una boca del superior, pero ahí es donde ese año la universidad, después de varios años, tenía un ingreso centralizado con una asignatura que se llamaba GIAP, perdón, Discurso de Habilidad de Pensamiento, y una asignatura de Derecho que era Sociedad y Estado. Entonces, bueno, entre los profes y con algunos colaboradores, fuimos y después se constituyeron las mesas. En ese momento la Facultad de Derecho estaba en Funes y Peña, y se constituyeron las mesas ahí mismo en, el, en la unidad penal, en el aula universitaria, más que nada en la escuela, en las aulas de la escuela. Esto también generaba el tipo de resistencia porque, por suerte, casi 30 años después, eh, digamos, la toma de conciencia, el avance de la sociedad democrática y los derechos
llevan a que hoy no se cuestione, pero había una resistencia importante en ir a tomar examen al penal. Entonces, bueno, digamos, porque si no, todo lo que significaba un traslado, imaginándolo 30 años atrás, ¿no? Si todavía hoy la característica de la seguridad del traslado interno, pero bueno, así es como arranca, y después eso tiene una serie de discontinuidades, donde, bueno, hubo estudiantes que fueron avanzando, pero no hubo un convenio, y por otro lado específico, sí hubo convenios específicos para otras cuestiones. eh, lo que pasa es que la clave del convenio pasaba por el financiamiento también, ¿no? Es decir, quién podía sostener el funcionamiento del servicio docente en este sentido. Sí, los convenios que firmaron, y en el último de ellos también tenía que ver porque la universidad en su momento dio las tecnicaturas o las áreas de capacitación para los propios agentes del servicio penitenciario. Pero bueno, eso fue un recorrido de casi 30 años, y bueno, como lo planteaba muy bien María Julia, digamos, ella le dio una continuidad en los últimos años, ¿no? Sí, claro. Te puedo hacer una precisión, pedirte respecto de el aula universitaria. ¿Cuál es el registro, digamos, de creación? ¿Cuándo lo señalás vos más o menos? ¿En qué El año? aula, sí, el aula universitaria se crea en, eh, para principios del 92, principios del 92. Nosotros ese enero y febrero fuimos a darles clase de consulta, nos dieron un permiso especial. Y esto también vuelvo a ser reiterativo, es decir, pensemos cuál era la idea de seguridad hace 30 años atrás. Por otro lado, uno se encontraba con el personal en el servicio. Yo iba 4 veces por semana a la escuela, y por lo tanto iba al aula universitaria. Varios agentes del servicio penitenciario ni siquiera tenían eh, título secundario, entonces generaba a veces unas retenciones indebidas en cada una de las puertas, digamos, de que te habilitaran, ¿no? Digamos, esto sucedía, digamos, era algo que, bueno, entre los profes, yo trabajé desde el 91 hasta el 97, hasta finales del 97, que luego ahí después se transforma el bachillerato de 4 en 3, y seguía en el aula, ¿no? Y el aula es del 92, el aula es del 92, digamos, porque bueno, se apartó ese lugar, en ese momento había un director de tratamiento que se llamaba Rodríguez Gómez, que después ocupó otros cargos en el servicio penitenciario, y la verdad que él siempre apostó por el tema de la escuela secundaria y a su vez por la universidad, ¿no? Y había un grupo así muy potente, era un grupo de más o menos entre 15 y 18 estudiantes, más o menos, habrán sido, y muchos de ellos habían terminado la escuela eh, también explicaba la estructura social que tenía la Argentina hasta principios de los 90. Muchos de ellos no habían hecho la escuela secundaria, un pequeño grupo sí, pero bueno, la mayoría de ellos fueron los graduados del colegio secundario, de la escuela media, quienes salieron, digamos. Y uno, ya las experiencias de cuando vos, Andrés, has ido al, a cualquiera de las unidades penales, uno va a encontrar que va a la escuela secundaria o a la propia aula universitaria, y esas trayectorias pueden ser discontinuadas, pero hay un pasaje importante de varios de ellos por la escuela secundaria. ¿Mm? En ese momento la mayoría no, así que bueno, habían ya pasado. Hubo algún caso, me recuerdo, que también había hecho la escuela primaria, que era lo único que existía en el servicio educativo de la Unidad Penal de Batán, junto con el Centro de Formación Profesional, hasta el año 87. Es decir, hasta el 87, digamos, había ya ahí una propuesta de escuelas, y se aprueba, la Dirección General de Escuelas la había aprobado, y se implementa en la mayoría de los penales, en el caso de Batán, a partir del 88. Habría que chequearlo, me parece que el penal de Dolores es un poquito anterior, porque tenía una característica diferente. Primero, en tiempo su fundación es mayor,
pero me parece que había empezado un poquito antes que nosotros, pero tenían muchos estudiantes ellos. Así que bueno, ahí fue un poco, esa aula se mantuvo, y hubo, digamos, luego algunas veces estaban los estudiantes solos, es decir, porque la universidad no iba, y por otro lado lo que sí es evidente que hasta ahora, por lo menos con respecto a carrera universitaria que se pueda sostener, la propia universidad no tuvo una política institucional que uno le pueda generar sustentabilidad. Ha habido diferentes propuestas muy valiosas de muchos colegas y de muy reconocido prestigio académico, pero por ahí estuvieron un tiempo y después cuando se pasaron esas asignaturas en otras carreras que no sean la de derecho, por ahí empezó ya una discontinuidad, que bueno, la distancia lo da, entonces sostenerlo solamente bajo un formato de voluntariado, sin ningún tipo de financiamiento, requiere, y después, bueno, la discusión era cómo haces vos la acreditación, si haces una cursada promocional, si va a ser una cursada que tenga un sistema de tutoría para que en la facultad los estudiantes rindieran en una mesa libre, pero bueno, este sistema no es un sistema que se use en toda la universidad, más allá de que los mesas finales en las otras 9 facultades vos podés rendir en condición de libre, pero no tiene la característica que se da en derecho en ese sentido. Así que bueno, eso también le agregó, bueno, y después hay ya una última etapa, que claramente es la que impulsa María Julia, desde el 2015, y yo, bueno, en los últimos 3 años me fui sumando a la misma. Sí. Me quedó una cosita. La demanda para la creación del aula universitaria, ¿de dónde vino? La demanda viene por lo siguiente. Ellos en tercer año eligen especialidad. En ese caso eligen, era un sistema educativo del nivel medio, ni siquiera existía la modalidad con textos de encierro todavía. Esa modalidad va a ser creada recién en la ley, en el nivel secundario, en la ley de educación nacional del 2006 y en la ley provincial del mismo año. Ellos eligen una orientación jurídica. Y al elegir la orientación jurídica, bueno, nos convocan algunos profes que ya dábamos clases en otras asignaturas, y en el caso mío yo era ayudante alumno en la facultad en ese momento, lo que era historia de las ideas políticas, porque bueno, estaba plenamente vigente el Plan 88 en su matriz fundacional, que era teoría del Estado y Claro. historia de las ideas políticas. Es decir, los primeros estudiantes rinden esas asignaturas junto con teoría del derecho. Después las asignaturas cambian de nombre, en el caso de historia y de teoría del Estado, a derecho político e historia constitucional, ¿no? Y ahí, en ese grupo, también estaba la profesora Iris Uribarri, que era otra de los docentes de cuarto año, una docente del área de literatura, un docente histórico que se dedicaba a trabajar en los colegios, fallecido hace pocos años, muy reconocido en la ciudad en el mundo del rugby, entre otras cosas, como Jorge Borgatti. Él nos acompañaba permanentemente, y bueno, y entre ellos fue saliendo esta idea del aula, y bueno, se hicieron gestiones, porque ahí era como una cosa conjunta de que parte del grupo de profesores que estábamos en la escuela, que a su vez teníamos vinculación con la universidad. Y en este caso, bueno, ahí quien lidera esta primera etapa va a ser Susana Nudelman, con quien yo también trabajaba, era ayudante alumno justamente de su. Después pasamos a ser profe los dos, pero bueno, y fue quien lidera ese primer proyecto. Y bueno, ahí hubo bastante integración, digamos, no había demasiados antecedentes. El antecedente que había era el del Centro Universitario de Voto, Centro Universitario de Voto gestionado hasta ese momento por Marta Laferrier. En algún momento algunos de nosotros tuvimos contacto con Marta,
y ver la experiencia de la Universidad de Buenos Aires. Había habido una situación fuerte ya con respecto a, en un momento a la situación del CUT, y bueno, y ahí tiene un fuerte apoyo en ese momento, y bueno, hasta logra hasta una cooperación internacional que no estaba en la agenda de las universidades todavía a principios de los 90, y menos de las universidades públicas, que logra que le da un financiamiento, y en la propia gestión de la Universidad de Buenos Aires, estaba Juan Pegoraro también, y lo lideraba Marta Laferriere. Nosotros, en una cosa mucho más acotada, pensábamos un centro, bueno, que después fuera para otras carreras, que no fuera solamente para la Facultad de Derecho, pero bueno, eso no logra, en ese momento no se logra el convenio tenía un financiamiento que ponía la universidad en este sentido, y bueno, quedó detenido. Igual nosotros seguimos yendo, y al otro año hubo de vuelta inscripción, y bueno, y después, ya cuando algunos de nosotros, o algunos de los colegas se fueron desvinculando de la escuela, ya era más difícil, digamos, porque uno iba a la escuela, terminaba su jornada en la escuela y se iba al aula universitaria. Y eso también a nosotros nos daba una continuidad en ese momento, porque prácticamente ellos nos veían de lunes a viernes todos los días, porque algún colega iba un solo día, entonces bueno, y otros íbamos entre 3 y 4 días, y bueno, así que siempre había un acompañamiento, ¿no? Después, en sí lo que nosotros hacíamos era quedarnos después de horas de la escuela secundaria para avanzar y bueno, y se constituyeron esas primeras mesas. La mesa de Sociedad de Estado la toma en su momento Alfonsina Guardia, la mesa de DIAP va a estar a cargo en ese momento, como referente estaba Susana Nudelman, y después, bueno, la primer mesa, que siempre ya lo recuerda, y el otro día, que es la de teoría del derecho, la va a tomar Maica Ortega, que todos los profes iban para allá, digamos, ¿no? Algo que hoy para nosotros está mucho más naturalizado. Bueno, solamente lo que había hasta ese momento, mayoritariamente yo recuerdo, eran las visitas de la cátedra de penal, porque criminología todavía no estaba con el plan anterior, y tampoco, o la cátedra procesal penal, o lo que era la práctica 3. Digamos, ese era por eso yo digo, ¿no? Un mundo sin teléfonos celulares todavía, para ponerlo en contexto, ¿no? Sí, claro. Qué interesante todo este recorrido, ¿no? Inicial. Y me surge, ¿no? la pregunta para María Julia: ¿cómo empezó esta experiencia, o tu experiencia, María Julia, en el aula universitaria? Sí, Andrés, mira, yo llegué invitada por un referente del centro de estudiantes, Alejandro Arcamone, que en realidad Alejandro visitaba la unidad, había gestionado que ya se evaluaran a 2 estudiantes en teoría general del derecho. Leonardo Pérez Segui le había tomado a Fabián y a Cecilio. Entonces, como yo desde hace más de una década doy clase de apoyo de derecho político para el centro de estudiantes, me dijo: no podrías acercarte porque estos chicos están preparando de derecho político. Y bueno, y la realidad es que lo acompañé y no dejé de ir con una frecuencia cada 15 días, y a veces he ido semanalmente desde marzo del 2016. Y eh, como resultado de mi presencia, obviamente con el apoyo del titular de la cátedra, el doctor Slavin, colegas también, porque cuando constituí la primera mesa, me acompañó a tomar la doctora Juliana Tumini. Entonces, bueno, empecé, y los primeros evaluados fueron estos 2 alumnos. Se incorporaron otros al aula. Hoy no tengo mucho registro de cómo se fueron sumando, pero te puedo decir que
no sé, hemos tenido siempre entre media docena y un máximo de 18 el año pasado en el aula, y este año, como hay anotados más de 20, los dos encuentros a los que asistí se dividieron los grupos, porque no había un lugar para que estuvieran todos en el aula universitaria, y rindieron Derecho Político 5 estudiantes, Fabián y Cecilio, que también tenían aprobado Teoría General del Derecho, y que comenzaron a preparar Historia del Derecho y Constitucional, acompañados por Juanjo, ya desde el año pasado. Después Darío y Marcelo rindieron Derecho Político, hoy están esperando ser evaluados en Teoría General del Derecho, y un quinto estudiante que también fue evaluado en la unidad, Luis, que recuperó su libertad el año pasado, así que esa es la historia. Y este año, bueno, teníamos más de 20 anotados, creo que son un total de 25, Diego González tiene bien el número. Bueno, lamentablemente por esta situación, fueron dos encuentros. La idea era que yo iba a dictar contenidos de Derecho Político en el primer cuatrimestre en la UP15, Juanjo iba a hacer lo propio con Historia del Derecho y Constitucional en la unidad 50, y en el segundo cuatrimestre yo iba a pasar a la 50 con Político, y Juanjo a la 15 con Historia. Y entre medio, Andrés, en un momento yo armé un proyecto de extensión para un taller de alfabetización académica en estructura de participación de comunidad de aprendizaje, porque quiero indicarte también que en estos años, en el aula, tuvimos la presencia de estudiantes que bueno, que no, algunos ni siquiera aspiraban a rendir alguna asignatura, pero bueno, estaban viendo, habían terminado la escuela, pero trabajaron muy bien, acompañaban, fuimos muy flexibles, ¿no?, con esa población, pero la experiencia valió la pena, realmente todos los que estuvieron, todos los que pasaron por el aula con mayores o menores expectativas, realmente acompañaron muy bien la experiencia a los estudiantes. Entonces, el año pasado yo tenía la idea de presentar un taller de alfabetización académica en estructura de participación de comunidad de aprendizaje, que es el formato que le damos al trabajo en el aula, y la verdad que eso no pudo salir, se atrasó un aval de parte del servicio. En ese era un proyecto interdisciplinario, bueno, en el que estaba Juanjo, estudiantes de abogacía, también de sociología, por el servicio Mariana Correa integraba. Bueno, eso no salió como proyecto de extensión, pero nosotros llevamos ese cronograma de taller al aula. Entonces, en el marco de ese taller de alfabetización académica, yo acompañé en Derecho Político a aquellos estudiantes que la venían preparando. Entonces, en ese taller de alfabetización académica permitió que todos, aún los anotados en las carreras y con expectativa de rendir alguna asignatura de abogacía, participaban del taller, pero también otros, que no interesados precisamente en avanzar en la carrera de abogacía o ni siquiera inscritos. Este año sí, ese número que te mencioné al principio, de entre 20 y 25, sí tengo entendido que están anotados por el servicio en la carrera. Bien. María Julia, ¿me das un segundito que le estoy escuchando a mi hija que está llorando? Se acaba de despertar. Por favor. Así que va a quedar, me parece, por otro momento subirla.
La despertamos de la siesta, pobrecita. Tranquila, mi amor, tranquila. Bueno, perdón, No, No, por favor. Bueno, a ver. Bien. Yo tenía, digamos, anotado que más o menos hasta el 2014 estaba el programa CREAP, por el cual se rendían. Vos ya no Sí. llegaste, María a ver, Julia, a este, ¿no? No, A ver, no, Juan, no, yo qué nos ya. puede... A ver, para ir, perdón. Eh, no, adelante, No, no, te María. decía que yo no llegué, ahora Juan te vuelve sobre los CREAP. No, y realmente las mesas yo las constituí en la unidad porque preguntando a los estudiantes, y viste que Juanjo te mencionó la situación de lo que significaban los traslados para rendir hace unos cuantos años, y bueno, los estudiantes ellos prefieren, al menos los que he tenido yo, manifestaron su preferencia por ser evaluados en la unidad, porque el tema del traslado, obviamente el servicio los puede sacar muy temprano porque tienen, qué sé yo, otro interno que llevar a, no sé, se me ocurre, o a tribunales o a un tema médico, lo que fuere, y bueno, no es la mejor situación, es una situación de mucho estrés, llegan muy cansados para rendir. sí, muy mal. Entonces, nosotros constituimos mesa ahí en la misma unidad, que ahí me acompañó la doctora Tumini y constituyó mesa conmigo, pero no llegué a estar con el sistema de educación a distancia, porque te insisto, lo mío era primero un apoyo a los estudiantes que venían preparando la asignatura. Después, cuando me encontré ya comprometida con esa población interesada, bueno, empezamos con el programa, consiguiendo todo el material que les faltaba, que provino, material que juntaba el centro de estudiantes, que en muchos casos que provienen de donaciones de alumnos que ya han aprobado la asignatura. Yo en las clases de Derecho Político estimulaba a que los estudiantes, estimulo a que donen el material de estudio a las agrupaciones políticas que representan a los estudiantes, a las que sean, ¿no? Entonces, pero el centro de estudiantes, bueno, facilitó programas, incluso material didáctico. Y ahí me vi embarcada en esto y con un compromiso que renovaba cada año. Aclaro que de teoría general del derecho, en el momento que yo iba a dar este acompañamiento y apoyo en los contenidos de derecho político, iban profesores y ayudantes estudiantes de teoría general del derecho. Quiero decir que no fui la única con presencia en el aula, ¿m? Pero sí, ya no estaban los CREAPs cuando yo aparecí ahí, que ahí te puede hablar Juanjo de los centros. Gracias. sí, si te parece, Andrés, digamos, por eso cuando yo lo planteé, en un principio esta propuesta es una propuesta que va a la Facultad de Derecho, pero es una propuesta que ese primera apuesta del 92 y el convenio del 93, con el nombre Centro Universitario Batán, era una propuesta que salía desde la propia universidad, es decir, del área de secretaría académica, que es el área pertinente para este tipo de proyectos. Y bueno, quedó ahí, ese convenio quedó detenido porque, bueno, requería un financiamiento, porque siempre la pregunta era, digamos, quién se hace cargo del financiamiento de los docentes, teniendo en cuenta la experiencia en la cual, primero las distancias de las cuales nosotros estamos hablando, ¿no? Y aunque sea reiterativo, digamos, la cantidad de estudiantes y hasta de los propios docentes que tenían transporte propio, auto propio para trasladarse, no eran tantos. Es decir, recuerdo yo los primeros años en el propio colegio también, ¿no? Entonces, bueno, quedó ese pendiente ahí porque, bueno, no se resolvía. En el caso de la escuela secundaria, es una escuela secundaria más
de la Dirección General de Escuela, y los docentes son docentes de la Dirección General de Escuela. Digamos, acá lo que nosotros pedíamos era algún tipo de que la propia universidad gestionara junto con las unidades académicas, porque esto no fue, en su principio no fue pensado exclusivamente para derecho, es decir, el interés de ellos era derecho, porque venía con la orientación del bachillerato, después esa orientación cambia, cuando se transforma en un polimodal de 3 años, en la transformación de la ley federal de los 90. Entonces ahí quedó, y bueno, y la solución pasó por un CREA, ¿no? Y por ahí también, pero ¿qué pasa? A diferencia de los otros CREA, no tenía un asistente educativo. Los primeros CREA que habían sido creados durante el rectorado de Víctor Iriarte, que se hacían para los municipios y la universidad se hacían cargo del asistente pedagógico o el asistente educacional, ¿no? Con los medios que había en ese momento. Se enviaban módulos en formato de encomienda, en general, y no había... Era un mundo sin internet todavía. Entonces, para los más jóvenes cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, luego la facultad adopta el sistema de enseñanza de las materias de primer año, especialmente lo que se va a denominar luego el ciclo introductorio, donde se filmaban las clases de los profes, todavía están filmadas las clases de Portela. Pablo Slavin, del doctor Mercegué en su momento, y bueno, después de los profes titulares en su momento, y las clases de historia estaban filmadas por el Sucherino, y eso iba a todos los CREA. Ahí llegaba, pero lo que no había era un asistente educacional. Y también ver acá otra cuestión que recién la recuperaba María Julia. Es decir, en esta primera parte, después yo me voy a cumplir funciones públicas a otro municipio, entonces dejo de ir muchos años al penal. Pero hasta los primeros años del 2000 no había ni siquiera asistente educacional o coordinador educativo, como va a ser la figura de la cual recién hablaba María Julia cuando habló de ese proyecto de extensión, que nos faltó una firma, ella era la responsable, pero también esto explica a veces cómo funcionan las instituciones, una institución altamente centralizada que había que mandar muchas tomas de decisiones, como era el aval para un proyecto de extensión, tenía que tener una firma de La Plata. Ni siquiera el prefecto responsable del complejo penal Batán tenía autonomía como para poder hacerlo, ¿no? Entonces, después se crean esos coordinadores educativos, a tal punto que hoy tiene un coordinador educativo la 15, un coordinador educativo la 50, y una coordinadora general, ahí ya, digamos, no conozco bien los nombres de la estructura del servicio penitenciario, que en este caso es Mariana Correa hoy, digamos. Entonces, ahí hay un nivel de nexo de coordinación que antes uno lo hacía con la oficina de tratamiento, y bueno, ahora ya hay una persona específica, con formación docente, o en el caso, o es un profe, o es un trabajador social, digamos, pero tienen pertinencia de cómo trabajar en un espacio educativo en contextos de encierro, digamos, ¿no? Esto es muy trascendente en este sentido, ¿no? Y ahí en el medio que queda un periodo de más de 10 años, donde, bueno, estaban los CREA, y después, bueno, eso iban, en el caso de Derecho, iban, más que nada, el centro de estudiantes podía enviar algún tipo de material, ya sea el centro, que siempre había sostenido, pero también las agrupaciones estudiantiles, y algunas cátedras específicas que iban por los niveles de pertinencia, ¿no? Esto también fue lo que marcó un poco antecedentes como que vos planteás, el famoso agrupaciones como en su momento fue Proyecto Sur, o como fue Avanzada, otros grupos, digamos, de docentes que iban y acompañaban. La universidad tiene la gestión de
de la licenciada Meschini, como durante el rectorado del licenciado Morea, una política hacia la unidad penal. Entonces, bueno, ahí hay convenios con diferentes carreras y también hay políticas de talleres, de formación, y hay algunos programas que, digamos, yo siempre lo rescato, porque ella, por otro lado, organizaba hasta jornadas en ese sentido. Fue en el momento donde la universidad, desde su unidad de gestión, la unidad rectorado, desde la Secretaría Académica, tenía una política de decir, pensaba qué hacer en cómo llegar a la universidad con textos de encierro. Después lo que sucede es que la propia universidad o la propia rectorado no tiene carreras de grado. Todas las carreras de grado dependen de las unidades académicas y bueno, eso es una de las características que como va a decir Barton Clark, ¿no? Es la toma de decisiones adentro de la universidad es una institución de base pesada con niveles de coordinación y de descoordinación entre las unidades académicas y la unidad central rectorado, ¿no? En el caso del modelo de nuestra universidad, que es por facultades, tienen un nivel de autonomía que le da una característica diferente a un modelo organizacional departamental, digamos, donde la toma de decisiones pasa más por la unidad central y no en ofertas de grado, como lo estamos planteando acá, ¿no? Es decir, porque bueno, después vos tenés que tener, o si es un programa, porque digamos, la gran discusión era de dónde salía el presupuesto, o quién se podía hacer una gestión, pero bueno, eso se sostuvo, y bueno, así también el servicio en ese sentido después también tiene la experiencia de una escuela técnica. En el 2004 pasa a tener una escuela técnica, que es un anexo de la técnica 3 del 14 de julio de Alberti, y entonces, bueno, ya tiene una dimensión, y después llegan mujeres, después llega el sector de jóvenes y menores, entonces, digamos, la propia escuela que estaba concentrada en 4 aulas secundarias, también eso se expande a los otros servicios, a las otras áreas, unidades penales, ¿no? Entonces, eso le da otra dimensión, digamos, y empiezan también otras demandas, donde muchas de esas la universidad, esto lo digo yo como un hombre de la universidad, digamos, un docente que tiene toda su dedicación en la misma, pasaban por talleres o por programas puntuales, pero no había una política institucional, reitero yo esto, de una carrera que por otro lado, que le diera una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, pero siempre el aula tenía eso que recuperaba recién María Julia, ¿no? Era un espacio, es decir, bueno, todo aquel que terminaba el colegio secundario podía venir al aula universitaria. Muchas veces estaba inscrito, cumplía todos los requisitos, pero también en ese momento los periodos de inscripción eran más cortos, entonces en una primera parte por ahí se había pasado, o por ahí no era la carrera de Derecho, hubo inscripciones a otras carreras, en el caso de Sociología pasó y fueron algunos docentes, muchos docentes del primer año fueron, en general lo hacían en el cuatrimestre que no comparte su función docente, pero bueno, la que se fue sosteniendo también ayudaba la posibilidad de dar libre, yo siempre lo digo, y la posibilidad de acceder a materiales, porque ya había y siempre se anotaban estudiantes, entonces quedaba, ¿no? Y bueno, y había, es decir, acá hay que rescatar también un lazo solidario de los estudiantes de la propia facultad, de las diferentes organizaciones estudiantiles, y algunos docentes que siempre mantenían un vínculo con el aula universitaria. Pero a veces, digamos, también los universitarios no tenemos que hacer una autocrítica, es decir, que el aula se quedó sola. Es decir, íbamos nosotros en algún momento, ¿no? Es decir, aunque suene fuerte, puede ser un buen título, pero bueno, pero sí siempre hubo algún estudiante que estuvo, y bueno, y quienes tenemos alguna trayectoria en organismos públicos, sabemos que, bueno, que siempre hay una cuestión con respecto a los espacios. Y si ese espacio hubiese quedado sin estar habitado por algún estudiante que a veces preparaba esa materia y no sabía cuándo iba a ser la mesa, porque al no haber una política institucional,
No es que vos decís, y lo que recién planteaba, es decir, generaba el traslado, pensemos un mundo donde ellos, hoy no podemos superar todavía el desafío de la conectividad por la distancia donde está la unidad penal, área del aula universitaria, entonces estamos con dificultades con la conectividad. Si pensémoslo hace 15 años atrás, es decir, nadie se mandaba un WhatsApp, no estaban ni permitidos los teléfonos, es decir, había toda una mediación que hoy, por otro lado, el propio servicio también tiene un responsable institucional al cual uno puede ir y puede hablar en un lenguaje educativo, en un lenguaje de enseñanza, en este caso de educación superior universitaria. Entonces, es decir, esto también hay un desdoblamiento del discurso de la seguridad con respecto al discurso educativo, ¿no? Que esto en nuestras propias biografías personales nos había llevado una fuerte tensión décadas anteriores, porque uno hablaba y bueno, hay historias con respecto a cuando se da el primer acto, digamos, cómo se armaba el protocolo, y para el protocolo de una institución educativa, la más importante es la autoridad educativa. Entonces, bueno, para ellos lo más importante eran las autoridades del servicio penitenciario, bueno, pero era un acto de la escuela. Es decir, llegar a convivir, y eran dos culturas, porque uno formaba ciudadanos, ni hablar la propia cultura institucional y la función que tiene la propia universidad, ¿no? En este sentido, bueno, pero para mí siempre haber rescatado que esa aula estuviese, es decir, cuando yo vuelvo, convocado más que nada por María Julia, para no solo para la propuesta de alfabetización, sino también para acompañar a esos dos estudiantes que tenían que rendir historia. También acá hay un tema. Cuando estaba el ciclo introductorio, entonces también eso hacía de que no sabían de teoría de ese ciclo de teoría del derecho y de político, entonces generaba ahí una cuestión de que había que pasar ese ciclo, ¿no? Que era un ciclo cerrado, que operaba como un corralito, es decir, yo en términos curriculares, yo no podía, no me habilitaba a otra asignatura. Cuando luego se abre, también eso nos da otro juego en el sentido de las ofertas, y sumando ahí esta cuestión de que ya había estudiantes que tenían las otras asignaturas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco... Juanjo, perdón, le interrumpo a Juanjo porque para mencionar que el año pasado fue muy importante, porque si bien en el 2018 se frustra ese proyecto de extensión porque nos faltó el aval, porque además coincidió que Mariana Correa integraba nuestro equipo, pero justo ella estaba de licencia. Entonces ahí también hubo una traba a gestionar el aval por parte del servicio, pero la Facultad de Derecho salió una OCA del Consejo Académico a instancias por iniciativa de la Subsecretaría de Extensión y de Bienestar Estudiantil. Ahí Facundo Irusta presenta el proyecto educativo UP15. ¿Y eso qué nos permitió a Juanjo y a mí el año pasado? Incorporar a esa experiencia de taller de alfabetización académica y del acompañamiento en las asignaturas que nosotros dictamos a estudiantes de la carrera que se inscribieron en extensión de la facultad, se anotaron, tuvimos una serie de reuniones previas, obviamente fue un número chiquito, pero nos acompañaron, a ver, me parece que 6 estudiantes en distintas fechas, nos acompañaron con actividades, operando de tutores pares, en los diseños que nosotros llevamos para trabajar en formato taller, y como la unidad de graduados de nuestra facultad creó el año pasado foros, y a mí me tocó ser coordinadora del foro de herramientas pedagógicas y publicaciones académicas, dos graduadas, Rocío Sánchez y Silvia Paul, también nos acompañaron en la experiencia. Entonces, de alguna manera, el 2019 fue muy importante para explicar
la situación en la que nos encontramos hoy, que realmente corona mucho del trabajo anterior, porque independientemente de esta situación y de la falta de conectividad en la UP15, y ayer con Juanjo y con Leo Perecegui, perdón, tuvimos un taller en la UP50, y asistió la mitad del aula, porque había algunas estudiantes con problemas médicos, otra cubriendo un trabajo en la cocina, o sea, es una situación excepcional en la que estamos viviendo, pero realmente es, no sé, muy conmovidos por el momento en el que estamos. Se vio en una reunión que se celebró con autoridades de la Facultad de Derecho, donde ahí la decana recordó esa mesa en el complejo, y autoridades de la facultad bueno, que nos encuentra ante un desafío y pidiéndonos más, pero también viendo coronado el esfuerzo, no solo de los que estamos ahora, sino de todos los que hemos tratado, lo que hemos ido mencionando, y otros que seguramente algún otro que hemos olvidado. En esta cuestión que planteaba María Julia, su presencia, la posibilidad de institucionalizar un proyecto de extensión y luego que va a ser reconocido por la facultad, vuelve a tomar una visibilidad el aula o el espacio de educación en contexto de encierro para la Facultad de Derecho, que también lleva a la propia gestión de la facultad en algún momento a plantearnos, decir, bueno, con una inquietud de su decana, de Maica, decir, bueno, ¿qué podemos hacer con mujeres? Había estado ella en un congreso que se había dado en la facultad sobre jueces de ejecución penal, y bueno, y ahí es donde, con esta relación tan aceitada que María Julia había construido, desde lo vincular, con Diego González, coordinador educativo, con la propia Mariana Cuesta, Mariana Correa, perdón, nos acercamos casi a final del año pasado, noviembre, diciembre, a una primera reunión a la Unidad Penal 50, unidad penal que yo había conocido 3 veces, pero bueno, es otra configuración, otra historia, otro tamaño, otra escala y otra relación. Bueno, así que en esa primera reunión, que fuimos junto con María Julia, después otra en febrero, y en marzo habilitamos la cursada, rápidamente pudimos ahí cursar, y tuvimos 2 encuentros, ¿no? También es importante en este sentido que nosotros estamos hablando de un recorrido de casi 30 años, donde algunos de estos, no 30, pero sí 28, donde en algunos momentos algunos de nosotros estábamos cumpliendo otras funciones en otro lado, así que yo cumplía solamente mi función docente en la facultad, y hay acá omisiones que uno sabe, digamos, después se acerca el grupo Gabriel Bombini también con otras tareas, y que por otro lado la propia universidad tiene otras propuestas. Como dijimos, la propuesta institucional desde la Secretaría Académica de Meschini, uno siempre reconoce las tareas que hacía la Facultad de Psicología, la propia Facultad de Humanidades en un momento, y una fuerte presencia de la Facultad de Trabajo Social y Ciencia de la Salud. Digamos, claro. Esto es, digamos, no ha habido, digamos, si vos me preguntaras qué diría yo, y bueno, tal vez desearía que en un futuro exista una mayor coordinación, porque eso potenciaría, porque primero, para las estudiantes y los estudiantes que están en condiciones de detención, digamos, es la universidad la que va. Entonces, es complejo diferenciar las responsabilidades que asume cada unidad académica o es la propia universidad. Entonces, es todo, ¿no? Si a veces a nosotros nos cuesta, o a nuestros estudiantes en la presencialidad, entender que en un pasillo o en una escalera hay una diferencia entre una unidad académica y otra con sí, claro, lógicas institucionales diversas,
Bueno, me parece que en ese sentido también es, digamos que nuestro relato tiene omisiones, porque yo no estoy seguro de que no ha habido más docentes que en algún momento no hayan hecho una visita. Lo que sí recuerdo es, y después los últimos años sistematizado por María Julia, es la presencia de ir y preparar, y ahí había dos miradas, que esto marcó también. Una cuestión era el financiamiento, y la otra cuestión era el traslado, ¿no? Por todo lo que eso significaba, no solo dentro del servicio, sino de la manera en la cual llegaba ese estudiante hasta entrar a la puerta de la facultad, o a veces hasta entrar al aula. Es decir, acompañado con quién, con esposa, bueno, algunas cuestiones, por supuesto que en los regímenes han ido cambiando, pero otras faltan, y después, lo que sí le quedaba claro que cualquiera, digamos, pensando en el edificio de la facultad, cualquiera que bajaba por el ascensor, o estaba por la escalera, o parado en su pasillo, rápidamente se daban cuenta, aunque no estuviesen muy informados, de que si había llegado alguien que venía de la unidad penal, ¿no? De cualquiera de ellas del complejo Batán, por el formato con el cual ese estudiante comenzaba, ¿no? Eso a muchos de nosotros nos ponían una fuerte tensión, porque para nosotros siempre fueron, y esa fue la formación que tuvimos, no había un título habilitante para contextos de encierro en ese momento, entonces hacíamos mucho trabajo de taller, de intercambio de experiencias con los docentes que más, es decir, primero no saber la historia de cada uno, es decir, si ellos querían contar, contaran, pero yo, digamos, no les preguntaba ni por qué estaban ahí, ni saber la pena que tenían, digamos, y compartía. Y después, esta Juanjo, cuestión... discúlpame que te corte, porque hay algunas cosas que ya has ido sobrevolando vos, María Julia. Yo tengo dos o tres cositas más concretas en hacer pie que tienen que ver con muchas de las cosas que ya se dijeron, pero que me gustaría particularizar para que queden bien asentadas. Vamos a ir un poquito para atrás. Respecto a la perspectiva pedagógica, ¿no? De la dinámica de las clases, ya se dijo, ¿no? Que es formato taller, digamos que mucho ha sido esta creación, ¿no? De generar un espacio, ¿no? De intercambio y todas las particularidades que supone, ¿no? La enseñanza educativa en contexto de encierro y más la universitaria. Pero me gustaría que ustedes den cuenta un poquito de cómo respecto a la concepción pedagógica, qué es lo que ustedes pretenden, digamos, o han pretendido cuando han llegado a ese contexto, y cómo ha sido para ustedes esa experiencia desde lo pedagógico. Bien, empiezo yo, Juanjo. Mira, Andrés, yo fui con la idea de trabajar, viste que te mencioné, en estructura de participación de comunidad de aprendizaje. Esto se explica porque mi trabajo final para la especialización en docencia universitaria fue una experiencia que realizamos en la Facultad de Derecho con la profesora, con Juliana Tumini, y con Adriana Castellanelli, que Adriana dicta Derecho Internacional Público. Habíamos hecho una experiencia de una comunidad de aprendizaje en la que se comunicaban contenidos de derecho político y de derecho internacional público. Eso fue nuestro trabajo final. Entonces yo llegué al aula en la cabeza con los beneficios de trabajar en comunidad de aprendizaje. Y ahí, ¿cuál era la propuesta? También teniendo en cuenta esto que te mencionamos, que algunos estudiantes venían preparando derecho político y con la intención de ser evaluados en las asignaturas, pero otros no estaban inscriptos en la facultad, ¿sí? Entonces la idea era, ¿cómo trabajamos? Y la comunidad de aprendizaje permite asumir roles, distintas responsabilidades. Entonces ahí
cuando no me en los momentos que no me acompañaron estudiantes avanzados de Derecho, dentro de los mismos grupos, aquellos que ya habían aprobado Derecho Político hacían de tutores pares del otro grupo. Y cuando armamos el año pasado los diseños, las intervenciones para la alfabetización académica, buscamos que esos diseños estuvieran relacionados con temas de nuestras respectivas asignaturas, ¿sí? Por ejemplo, en un momento yo trabajé, bueno, sufragio es un tema de la unidad 11 de Derecho Político, pero bueno, lo planteamos desde el movimiento sufragista. Entonces ahí trabajaron analizando afiches, postales antisufragistas, que llevé ahí las postales en inglés, pero uno de los internos sabía inglés, así que traducía los eslóganes a sus compañeros y si no los sacaban del contexto. Un encuentro fue el 2 de mayo, entonces hicimos una actividad sobre los mártires de Chicago, pero desde un texto de José Martí, en el cual José Martí, como corresponsal de, si no me equivoco, un diario mexicano y La Nación, me parece que era uno nuestro, si no digo mal, La Nación, él siguió el proceso de los mártires de Chicago, y también desde ese texto, desde esos textos de José Martí, se analizaba también el cambio de mirada de José Martí respecto a los anarquistas, a la lucha, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, con esto te lo pongo a modo de ejemplo. A ver, no podíamos dejar pasar los 100 años de la reforma universitaria. Armamos una actividad sobre el manifiesto liminar. Esto fue la propuesta. Yo lo que te puedo indicar que uno de los chicos, Marcelo, que generosamente un día se prestó una entrevista, tengo una entrevista de 19 minutos grabada con Marcelo. Marcelo dijo que a él le ocurría que mientras él estaba en el aula, se olvidaba que estaba en la cárcel, pero no era que hacía como si no estuviera en la cárcel, llegaba a olvidarse que estaba en la cárcel. Entonces esperaba ese día, y Marcelo, que todavía nos acompaña, no sabés lo fundamental que fue acompañando a sus compañeros. Después, antes de las mesas, hacíamos simulacros de evaluación, una dramatización en la que participaban todos. También, no me voy a ir en detalle de actividades, pero una vez llevé, te menciono las que a mí particularmente me sorprendieron por los buenos resultados. Una vez llevé parciales de alumnos de Derecho Político, parciales de años anteriores, en los cuales obviamente me cuidé de borrar el nombre del estudiante, y se los llevé a ellos para que evaluaran esos parciales. Y no sabés lo cercanos que se sintieron a la Facultad de Derecho, porque cuando veían incluso cómo escribe uno en un parcial escrito, ¿no? Ahí, cómo nos sale la letra, las apuradas, con los nervios, ellos se sintieron cercanos, porque se encontraron con muchas tachaduras, independientemente de las debilidades o de las fortalezas que podía tener el parcial en cuanto a los contenidos. Y el resultado de esa actividad fue que cuando pusieron las mismas notas que habíamos puesto los profesores de esos parciales. Y otra actividad muy linda, y con esto termino y lo paso a Juanjo, el año pasado armamos un taller de ensayo. Yo soy abogada, pero me gusta mucho las letras, la literatura en general, cuento, novela, ensayo. Entonces les di un mini taller de ensayo como género discursivo, y el desafío fue que escribieran en 20 minutos un ensayo
libre, no académico. Y ahí uno de los estudiantes, como es cordobés, escribió 2 ensayos, uno titulado Fernet y otro titulado Rodrigo Bueno. Otro de los estudiantes a su ensayo lo llamó Mi amiga Soledad. Otro, Noche de tormenta, donde comparaba una requisa con una pesadilla en la que ocurría una tormenta que arrastraba todo. Otros rememoraron historias de su infancia, historia de unos chicos de barrio que se venían hasta la costa y que veían a los surfers en la costa de Mar del Plata, y que alguien les prestaba un body y ellos se tiraban al agua. Todos fueron, aún en la nostalgia, ¿sí? Aún en que obviamente se notaba la opresión del entorno, todos fueron luminosos. Jonathan, otro de los chicos, escribió sobre el rugby, la experiencia del rugby en la cárcel, él lo descubrió ahí, el rugby. Bueno, esos ha sido para mí, bueno, la docencia es una actividad muy gratificante, y bueno, así con estos relatos de partes de diseños, es más o menos la idea que hemos llevado al aula. Juanjo, no sé si vos querés. Muy interesante. No, a ver, siempre en el caso mío, y que siempre lo compartimos con María Julia, porque bueno, cuando vamos al penal nos juntamos previamente y después compartimos hasta el viaje en el colectivo, ¿no? Pero esta cuestión que también a mí me había marcado en mis inicios en la docencia, es que lograr un clima de aula donde ellos eh, sean estudiantes, es decir, poder, digamos, por supuesto que eso no es fácil, pero bueno, uno lo intenta hacer, y en este caso, por ahí Andrés, lo que nosotros siempre estamos haciendo son tomando otro tipo de estrategias, o algunas que también se usan en la facultad, pero a veces la facultad, uno tiene una, digamos, donde hay una mayor actividad práctica en formato taller, digamos, donde en el caso de cuando doy asignatura de historia, llevamos material y también jugando en relaciones pasado-presente, porque bueno, eso también a ellos les da otro tipo de diálogo, y hacen, digamos, miradas interesantes, de ver desde el año pasado, digamos, cuando trabajábamos Constitución del 49, 70 años de la Constitución del 49, bueno, ver los derechos sociales, y también en esta cuestión de, de trabajar coordinados con María Julia, entonces, quienes ya me han visto político, entonces, bueno, yo podía recuperar categorías, y en este formato de tutores pares, y donde siempre se intenta plantear un clima de mucha colaboración, que también es una lógica, ¿no? Porque a veces el propio sistema lo que hace es generar una fuerte individualización, entonces yo me apropio de los materiales, yo quiero que las fotocopias, entonces bueno, ahí nosotros tratamos siempre de ir generando un espíritu cooperativo y colaborativo, es decir, que si el material llega a una donación, digamos, cuando termina esa asignatura circula, digamos, uno lo intenta hacer, y bueno, y nosotros dejamos registro, y también uno encuentra ahí esas devoluciones, ¿no? Me parece que, por lo tanto, ahí hay una estrategia de que nosotros, yo me siento a enseñar historia para formar ciudadanos y ciudadanos críticos, y digamos, si pueden ser profesionales, y uno siempre, digamos, el objetivo central es que puedan aprovechar este momento, porque también hay otra característica que se da en muchos casos, es que por el tipo de penas que tienen, entonces o son más cortas, o también hay traslados, entonces bueno, por ahí queda aquel que tiene una pena muy larga, entonces bueno,
ahí vos tenés algunos estudiantes que circulan más y otras estudiantes que son penados y uno los claro. ve por ahí durante una cantidad de años importantes, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de esa estrategia de aula-taller, de recuperar unas concepciones freirianas en el sentido de diálogo, tratar de achicar, si es un ejercicio que uno lo hace, de tratar de achicar la mayor cantidad de asimetrías posibles, es decir, eso lo hacemos, pero por otro lado planteando siempre el lugar que tiene esa universidad pública, ¿no? Que por otro lado es su calidad académica, ¿no? Que tiene compromiso social, que tiene inclusión y que tiene calidad académica. Es decir, se crea un lindo clima de aprendizaje y para nosotros es un desafío, ponerle a mí en lo personal, después de toda esta experiencia, yo recién este año empecé en la unidad con mujeres detenidas, ¿no? Y bueno, hay que, digamos, es otro desafío, ¿no? Digamos, uno tiene muchos años y muchos alumnos en las unidades, en la facultad de donde trabaja, pero esta propuesta, uno siente que, o por lo menos yo me lo planteo así, que intento todos los días ir construyendo un puente que genere un mayor vínculo entre la universidad y el penal. Claro. Bueno, vos sabés que, como una nota al pie, te iba a poner, vos sabés que a mí me tocó, bueno, en su momento impulsamos un taller en la Unidad Penal 50, que lo inauguramos prácticamente con Juliana Tumini, que ella estuvo, digamos, durante toda la primera etapa. Y siempre yo señalo esto, ¿no? La diferencia de una unidad penal grande, como es la unidad penal 15, que alberga, tiene capacidad para 900 y pico, 1000, pero el año pasado había 1400, digamos, eso es un mal ya endémico de todas las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, pero que la unidad penal 50 te permite trabajar también de alguna manera de otro modo, no solo por la cuestión, por la perspectiva de géneros, sino porque es una unidad penal que para llegar de la reja al aula es un cachito. Sí, Digamos, nada más. todo eso cambia un montón de lógica. Después, por supuesto, que las dinámicas internas de violencia y de encierro y de todo, digamos, se sostienen. Pero son dos perspectivas distintas. Por otro lado, yo, digamos, como ya llevamos una hora y pico y no quisiera tampoco seguramente robarle más tiempo, quisiera ir cerrando con algunas cuestiones que muchas ya se dijeron, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, no, me quedó por ahí pendiente algunos puntos más para pensar el reacomodamiento en pandemia, ¿no? Que tenemos aparentemente todavía, están diciendo con las mejores perspectivas, que el primer semestre del año que viene, en todo el área educativa, se mantendría una modalidad virtual. Pero bueno, esto está vinculado con, de alguna manera, con los desafíos del proyecto de educación superior, educación de grado en la unidad, en el complejo de Batam. Yo pensaba, acá fuimos señalando algunas cuestiones, fueron señalando algunas debilidades, digamos, de la experiencia, que tienen que ver, por un lado, ustedes corríjanme, ¿no? Y por supuesto, abro un poquito para que pensemos, que tiene que ver un poco con la falta quizás de una continuidad o de un consenso, digamos, generalizado de la universidad, de una voluntad política tanto del rectorado como del resto de las unidades académicas de brindar una oferta educativa que sea contundente, que sea parecida a las experiencias del Centro Universitario de Devoto, del Centro Universitario de San Martín, de quizás la experiencia de la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, que son las experiencias más consolidadas, que se firme no solo un convenio, sino que se brinde un presupuesto, que, pienso yo, ¿no? Que lo he escuchado en decenas de entrevistas, que plantea, ¿no? la diferencia de
generar un espacio autónomo dentro de la unidad penal donde se estudie, que esto que planteabas, que te contaba Marcelo, ¿no? Que por momentos se llegó a olvidar que estaba una unidad penal en el aula universitaria. Es un aula nada más. Si nosotros replicamos un espacio como en Devoto, que tiene varias aulas, que tiene su patio, que tiene una serie de cuestiones físicas y edilicias, que tiene también un sistema propio de coordinación y de funcionamiento, tiene su centro de estudiantes, digamos, está replicando un poco los claustros, las lógicas, y con una serie, digamos, de docentes que van a la unidad penal y que tienen, digamos, y que se toman cargos, y que hay, y esto ya generó todo un área específica. Por otro lado, tenemos fortalezas, ¿no? La trayectoria dentro del aula universitaria, como planteaba, ya de la década del 90 a la actualidad, está hablando casi de 30 años, ¿no? Es un montón de tiempo continuado que de distintos lugares, con distintas motivaciones, con distintas incluso unidades académicas, se fue fortaleciendo. Tenemos que en los últimos años ha crecido el número de experiencias en programas, en extensión, en proyectos. Se hace mucha investigación. Si uno va a encontrar muy poca gente que, por ejemplo, que fue a dar clases al complejo de Batán, pero mucha gente que investigó desde de Derecho, pasando por Sociología, Filosofía, Letras, todas las carreras de Humanidades. Entonces, me parece que eso, hay un ámbito, digamos, de cercanía, hay un ámbito de la comunidad universitaria con la comunidad carcelaria que empieza a entrar en una relación mucho más estrecha, y que me parece que acá tiene que haber, si se quiere, no solo una fuerte visibilización de todo lo que se ha hecho, de todo lo que están haciendo ustedes, sino, y de todo lo que se hizo antes, sino que tiene que empezar a haber un activismo más fuerte, digamos, desde la universidad, desde los actores de la universidad, en conjunto, porque también hay una voluntad política. Digo, Mariana Correa, Diego González, son gente, mira, yo a Mariana la conozco de que estaba, obviamente, en la unidad penal 15, de que estaba ella a cargo de educación, después hasta en jefatura, digo, incluso Adriana Ramírez, que estaba antes y ahora está en provincia, digo, son todas trayectorias que se van dando, y incluso han crecido en sus carreras, pero siempre con una voluntad. Digamos, hoy está más cerca, por todo esto, porque se hace mucha investigación, porque se hace entrevista, porque hay relaciones con los jefes de las unidades penales, con la universidad, digamos, hay un intercambio más fluido. Me parece que esa es una fortaleza que hay que aprovechar, pero me parece que hay muchos desafíos, y ahí es donde quería abrir la pregunta para ustedes, y que me hagan un apuntecito sobre cómo será el reacomodamiento en tiempo de pandemia y cuál es la relación, ¿no?, con todo esto, desde la virtualidad. Tomo la palabra y le dejo el cierre a Juanjo, que tiene más experiencia institucional y más imaginación al respecto. Yo desde que creo que fue en septiembre del 2017, me puedo estar confundiendo el año, vino acá Gabriela Salvini a dar una charla, y lo hizo ahí para la universidad, en las aulas del edificio del Banco Provincia, y ahí ella narró todo el nacimiento del centro de la Universidad Nacional de San Martín, ¿no?, que se dio en un contexto de una universidad nueva. Y bueno, ella relató la experiencia, lo que tuvo a favor San Martín, ¿no?, para establecer ese centro, esa oferta académica, pero ella insistió también en esos acuerdos mínimos, indispensables, necesarios, que bueno, nosotros, por lo que nos ha relatado Juanjo, ha llevado más tiempo. En ese punto uno dice, y suena mucho, tres décadas, ¿no? Pero como vos bien indicás, Andrés, están también muchos talleres, proyectos de extensión y los trabajos de investigación. En este punto, la academia es también un motorcito que apuntala o que empuja la experiencia en el territorio, porque fíjate que yo procuro participar todos los años
en el Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho de La Plata, que comúnmente se hace en abril o mayo, este año lo desdoblaron, ya se hizo una parte virtual, ahora en noviembre, no sé si nos vamos a encontrar, pero bueno, vamos a compartir las ponencias, los trabajos, las jornadas de enseñanza del derecho de la UBA, el eje de educación en contexto de encierro ya está establecido. Y bueno, cada vez hay más discusiones y más producción al respecto. Entonces, y ni que hablar con esto que yo te mencioné, fíjate lo que te dije del año pasado, que se acercara a una unidad penal, en un proyecto educativo, en una experiencia pedagógica, estudiantes de Derecho y graduados de abogacía, también vos vas incorporando. Y la gente que, como vos bien decís, está investigando, porque a Juanjo y a mí nos han invitado de jornadas de ejecución penal, nos ha invitado, bueno, Gabriel Bombini, Nicolás Besone, becarios, Facundo Lev, sé que está trabajando también investigando, bueno, y de alguna manera nos vamos conociendo, y ahora nosotros en este intercambio con vos, entonces uno desea que realmente, yo aspiro a que haya un centro universitario con más oferta académica, que funcione ahí en el complejo, porque lo que vos indicaste, eso de lo poco que te lleva a llegar al aula en la unidad penal 50, la diferencia. El entorno forma parte del aprendizaje. Entonces, por más que Marcelo haya dicho, en el aula universitaria es como que me olvido que estoy acá, el entorno en la unidad penal 15 deja bastante que desear. El aula es chica, no hay suficiente ventilación, no hay luz natural, o sea, muchas cosas que sabemos que forma parte del aprendizaje y que en un punto no contribuye. Pero bueno, pienso que que hay mucha gente que se está sumando desde distintos lugares. Entonces, me parece que yo creo que esta es una bisagra. Respecto de los desafíos, bueno, nosotros ahora en la unidad 50, Juanjo y Alfonsina están llevando contenidos de historia del derecho y constitucional, seguramente después llevaremos los de político, con Leonardo Pérez Segui estamos los lunes con un taller de alfabetización académica. En la 15, en este momento, no se está pudiendo llegar, por la falta de conectividad, por la cantidad de pabellones, por la situación sanitaria que realmente... Pero de todas maneras, estamos en contacto con Diego González, procurando que les llegue, y la facultad está poniendo a disposición material para los estudiantes. Esperemos que en breve también podamos estar conectados con la unidad 15. Y ahora, Juanjo, lo que quieras agregar para cerrar el aporte. La verdad que Andrés, es una pregunta que no tiene muchas respuestas, porque me parece que hay que construirlas, ¿no? Y por otro lado, si algo le generó la pandemia a los sistemas educativos formales y obligatorios, es justamente el desafío de cómo seguir teniendo continuidad pedagógica con sus estudiantes. Uno lo ve en los informes globales, en este sentido, en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y aquellos millones de personas, cuando lo plantea la propia Naciones Unidas en un informe de esta semana, acerca, y en este sentido también la cuestión del género, que bueno, que van a ser desertores del sistema, en este desafío de ese modelo de escuela moderna presencial que ha sostenido los últimos casi 200 años del sistema educativo. En el caso de la universidad, a ver, tengo que volver a hacer acá algún tipo de... Es decir, yo dije, empezamos en el 86 en una escuela secundaria, se dio la casualidad, la impronta de Francisco, los docentes que estábamos vinculados con la universidad, pero podía pasar que otra escuela no estuviese que tener mecanismos tan aceitados, y bueno, y se dio en esto por recuperar la impronta de Francisco, la impronta de Susana,
digamos, después con su lugar en la Asamblea Permanente, es decir, había una mirada digamos, de la democracia y de la construcción de derechos en un espacio educativo que para nosotros era central en ese momento, ¿no? Por eso digo, si recién va a ser una modalidad dentro de un sistema y la escuela secundaria pasa a ser obligatoria, eso no es culpa, por eso yo decía lo de los dispositivos o políticas institucionales, pero bueno, es decir, son las lógicas que tienen las instituciones que a veces exceden el tema el tema de lo presupuestario, porque es lo que Tony Becher podría decir las tribus académicas, es decir, que cuesta mucho a veces a nuestra universidad pensar una carrera compartida entre dos facultades, es decir, porque es cuestión de las tribus, bueno, y así hace que nuestra oferta curricular sea en algunos momentos inflexible. Hoy ya hay mayores niveles de reconocimiento, pero uno pasaba de una unidad académica a otra y a veces hasta no se te reconocía una asignatura. Pensar esto para el contexto de ir al penal, que no está a 1 kilómetro ni 2, entonces, bueno, ha generado esas situaciones. A mí me parece que, bueno, como lo dijo María Julia, esa configuración de las 50, por eso yo hablé de una configuración, es diferente. Yo lo sentí el primer día, digamos, son unos metritos, la luz, bueno, el formato, bueno, y bueno, y ahora vamos gestionando. Sí, lo que vos decís es que acá hay un debe y mirá, digamos, uno no conoce todas las personas ni vinculadas al área del derecho o al área de las humanidades y ciencias sociales que están trabajando cuestiones. A mí me parece que acá hay que empezar a tener ese espíritu colaborativo en la conformación de una red y eso también genera otros vínculos dentro de las propias unidades académicas y me parece que bueno, que nosotros tenemos un desafío. El desafío fue decir, bueno, esto también tuvo mucho de compromiso, de decir, bueno, tenemos que romper, es decir, nos pensamos, por eso estuvimos como detenidos o suspendidos, si vos querés, aunque se dieron esos 2 encuentros entre las autoridades de la facultad y el servicio penitenciario, que para nosotros significaba algo deseado, es decir, y que se pudo concretar, y decir, bueno, empezamos con esta aula, y bueno, y lo hicimos hace 2 semanas, la apertura, y luego la presentación, y mañana va a ser la 3ª clase, y ya hubo dos lunes de taller de alfabetización académica, que ahí le agregamos que introducción a la vida universitaria, es decir, en este sentido, digamos, pero bueno, por supuesto que, y ahora estamos con un cronograma, coordinándolo con Diego, porque, a ver, para utilizar otro espacio que no sea el de la escuela, donde por lo menos podamos hacer ahí, en una primera etapa, las tutorías, seguramente la semana que viene, pero ya en octubre esto tiene fecha, que nosotros podamos decirle, mirá, los estudiantes que tienen que preparar teoría y los estudiantes que tienen que preparar historia, que ya estaban avanzados, tener algunos encuentros para que se pueda constituir la mesa libre en este sentido. También ellos ahí tienen la salita donde hacen los comparendos, la cuestión que tiene que ver con todo con el Poder Judicial, y usan la plataforma Webex, que también es la plataforma que nosotros le tomamos examen finales a los estudiantes. Entonces, bueno, y todos estos desafíos, ¿no? Ojalá que llegue la conectividad más rápido o que se conforme lo que vos decís. Es decir, el deseo nuestro, digamos, no, la verdad que quisiera recuperar ese primer proyecto, porque el primer proyecto era un centro universitario y claro, era ese modelo de Devoto que después tuvo, digamos, eso también tuvo, hoy tiene un gran aporte del Ministerio de Justicia, porque la UBA dejó de financiar una parte, es decir, en su momento, es decir, porque bueno, también hay ventajas, es decir, uno como extensionista lo tiene que decir, en la propuesta del presupuesto universitario aprobado por el CIN y que ahora lo está tratando el Congreso, por supuesto, se incorporó una partida para extensión. Porque sí, claro, como vos recién lo planteabas, Andrés, la mayoría de los programas de educación en contexto de encierro
ya sea de carreras de grado, ya sea de tecnicaturas, que algunas universidades también ofrecen ese sentido, que me parece que también hay que pensar en ese sentido, o en otro tipo de formación para el Exacto. mundo del trabajo. Hay experiencias en este sentido. La Universidad del Litoral tiene una experiencia muy rica. Sí, Bueno, Tucumán está avanzando, algo está avanzando Jujuy, es decir, y se ha conformado también un espacio de contexto de encierro. Lidera en parte La Plata, hay una red también en el propio CIN, es decir, uno ve que, y la academia en esto ayuda, ¿no? Es decir, las investigaciones y también el gran trabajo de los extensionistas, ¿no? O de los propios académicos que tienen un grupo de extensión, porque bueno, ahí lo que nosotros vemos es la cuestión del territorio, es decir, porque ahí es donde se ve la presencia real de los otros estudiantes, de los graduados. Para nosotros esta experiencia que compartí con estudiantes y con graduados, el aula, que la experiencia de marzo en la presencialidad nos dio. Nos pone este desafío ahora, la facultad está a la firma de un convenio, es decir, hay borradores ya compartiéndose entre, entre el servicio penitenciario y la facultad, y también, eh, digamos el reconocimiento y la colaboración que ha recibido en este caso la decana de la facultad, del resto de sus pares decanos. Así que me parece que por ahí es un tiempo que como también nos llevó a todos como docentes en los sistemas de la presencialidad, decir, bueno, ¿cómo garantizamos el derecho de educación desde otro lugar? Bueno, nosotros acá lo estamos llevando, digamos, no estamos poniendo plazos cortos en este sentido, es decir, por eso empezamos ahora con esta aula así, y bueno, yo ya seguramente te podríamos decir en octubre, perdón, mandarte un mensaje y decirte, mira, ya estamos con tutorías de estas dos materias para que los estudiantes, para que Marcelo pueda rendir historia y Cecilio también, es decir, y bueno, y los que tienen que rendir teoría del derecho. Entonces, bueno, hay mucho para construir, por supuesto, pero yo, eh, si uno piensa a dónde llegaba esta universidad hace 20 años atrás y dónde llega hoy, es decir, pensar que hay centros de extensión universitaria, pensar que extensiones ya no áulicas. quiero estar discutiendo Sí, ingreso ni el arancel, que eran tiempos, porque ¿qué pasaba también? Cuando se hacían estas propuestas, a veces esas propuestas a distancia no eran propuestas que en otro momento tenían que tener una sostenibilidad en sus recursos. Hoy todo esto se está planteando desde la gratuidad. Y me parece que digamos, hay mucho para construir y bueno, y también agradecerte, Andrés, por este laburo y lo que vos decís, y que recuperaste a esa linda persona que es Adriana Ramírez, con quien mucho compartimos algún tiempo y que fue un factor fundamental para ponerle lo que fue la escuela industrial, fue un factor clave, digamos, ¿no? Esta red que a mí me tocó colaborar por fuera. Bueno, la verdad me encantó, me llenó de más preguntas, digamos, esta charla que me parece que hay que seguir indagando. Yo también estoy relevando un poco las experiencias a nivel nacional, esta que mencionabas, también está Córdoba, la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, digamos, tiene mucha llegada, se ve a la unidad penal de Azul, hay bastante escrito. Eh, incluso la Universidad de Comahue, hay varias experiencias que está bueno también dar cuenta para saber el camino recorrido y poder también que trace un horizonte también para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo lo único con lo que les quería cerrar, que me iba pensando mientras hablaban, es que estaría lindo que podamos ampliar digamos, esta conversación, este diálogo, aunque sea desde la virtualidad, con más actores, pensando, ¿no?, en una mesa más grande, donde poder discutir con menos profundidad, pero sí quizás con más amplitud de visiones, que incluso participe también servicio penitenciario, digamos, todos los actores que conformamos y podemos
podemos ir pensando, ¿no?, en la organización. Estaría bueno pensar antes de fin de año una charla y que también seguir instalándolo en la agenda académica de la universidad y bueno, y de esa manera que no perder el impulso. Así que agradecerles muchísimo la oportunidad de esta conversación, de este diálogo, y la verdad que muy a gusto con los dos, un placer conocerlos y tener, digamos, poder, si bien ya los conocía, incluso a Juan lo tengo también de algún pasillo de la facultad, me parece súper interesante poder dialogar con ustedes. No, gracias a vos, Andrés, por la oportunidad de relatarte nuestra experiencia y por supuesto estaría muy bueno antes de fin de año hacer una reunión con otros actores y uno pone en palabras lo que viene haciendo y lo que espera y la perspectiva, lo que imagina y es muy bueno compartirlo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Andrés, agradecerte y por supuesto que uno está siempre dispuesto porque tenemos la camiseta de la universidad pública y bueno, y la camiseta del derecho a la educación, y me parece que ir conformando ese espacio que luego tome otros niveles de institucionalidad siempre es importante porque bueno, eso también ayuda y que se pueda convertir en un tema de agenda. Decirte que, bueno, nosotros desde la facultad hicimos un ciclo que fue jerarquizar la extensión y, bueno, entre otros estuvo Conrado Storani, que es el secretario de extensión de la Universidad de Córdoba, y bueno, y él hizo una exposición, no recuerdo si el Zoom ese lo pudimos grabar, si no cualquier cosa, Andrés, si encuentro claro. la grabación de ese Zoom, te la acerco, digamos, como, bueno, nosotros estamos también mirando en este sentido para achicar los márgenes de error, ¿no? Pero bueno, así que agradecerte nuevamente y bueno, y estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas No, A gracias. gracias. vos. Chao, Andrés. No, hasta luego. Chao.